presentación los proyectos que han tenido pues, en los últimos años. Y en esta ocasión, el primero del año, toca el grupo de fotofísica y películas delgadas, dirigido por el doctor Villagrán, que nos va a platicar pues, de las últimas novedades que ha habido en su grupo de investigación. Entonces, cedo la palabra. Gracias, Omar. Buenos y fríos días para todos. Vamos a ir muy rápido en esta presentación porque van a hablar 3 integrantes más del grupo que van a contar sus cosas. Yo primero voy a hacer una especie de historia y de resumen de las cosas de las que estoy más acá. La última presentación fue en 2015, entonces vamos a resumir lo que hemos hecho de 2015 hasta el año pasado. Y el laboratorio se llama Fotofísica y Películas Delgadas. Fotofísica es el estudio de la interacción de la luz con la materia, y los procesos fotofísicos son los procesos que se desencadenan con esa interacción. Bueno, después el laboratorio se fundó en el 2001, yo antes estaba en el laboratorio de óptica, yo más bien trabajo con óptica, no en óptica, y en estos 17 años ahora ya somos un grupo consolidado, tenemos una identidad, porque desarrollamos algunas habilidades diferentes. Desarrollamos ciertas técnicas que ahora voy a contar, de caracterización de materiales y de procesos fotofísicos que son únicos. ¿Quiénes somos? Bueno, somos Rosalba Castañeda, investigador titular, Chicali, investigador titular, Beatriz de la Mora, asociado mediante cátedra con ASIC, yo, un invitado permanente, Tupac García, vino en el 2003 a hacer un postdoc con nosotros y bueno, se ha quedado, no lo podemos sacar. Y ha estado siempre con nosotros, y trabaja en la base. Afortunadamente tenemos 2 cátedras, 2 postdoc, Osmari, a partir del año A3, Aldebarán. Aldebarán es de CONACYT, es de CONACYT, una de CONACYT y 2 de, sí, y 2 de GAPA, José Luis, que, bueno, yo les voy a contar cuál es la idea del trabajo de Osmari, Rosalba les contará de José Luis y de Aldebarán. Y bueno, y está el grupo de Fotofísica y Películas Delgadas, en el que está Alejandro Esparza y Martín Briceño, y bueno, y varios estudiantes de grado y pregrado. Tenemos el laboratorio, vamos a comenzar con las cosas del laboratorio de Películas Delgadas. Son equipos, algunos de sputtering para hacer películas delgadas. Hemos hecho servicios, o ellos han hecho servicios a varios grupos, con equipos ensamblados acá, o equipos comerciales de sputtering y de operación. Hay varios, también perfilómetros. Entonces, y con ellos se hacen servicios, ¿no? Y también se colabora en trabajos de investigación. Entonces, en el laboratorio de fotofísica, ¿qué hacemos? Bueno, básicamente excitamos cosas con láseres pulsados de nanosegundos. Hay pulsos de láseres pulsados comerciales en toda la rama de femtosegundos hasta microsegundos. Nosotros nos especializamos en los láseres de nanosegundos, aunque colaboramos con grupos que tienen funcionamiento láseres de femtosegundos de alta potencia. Y con eso excitamos toda la materia, sólida, líquida, gaseosa. Les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Y desarrollamos técnicas, por ejemplo, excitamos con luz, producimos luz, formamos un plasma, y mediante espectroscopía caracterizamos espectroscopía de emisión, caracterizamos esos procesos, pero también mediante procesos no radiactivos, que se excita la materia, mediante procesos fototérmicos o fotoacústicos, y también mediante procesos no lineales, como por ejemplo la generación de segunda onda. Entonces el color no salió bien, pero la idea básica es que tenemos un láser, enfocamos o no, le pegamos directo a la materia que puede estar en vacío, en distintas atmósferas, y si ponemos mucha energía genera luz, y esa luz la analizamos, y bueno, una de las capacidades que tenemos es que podemos hacer espectroscopía resuelta en tiempo.
porque afortunadamente tenemos unas cámaras CSD intensificadas que pueden tener una resolución de hasta nanosegundos. O sea, podemos estudiar cómo evolucionan los espectros. Acá hay uno que tampoco se ve muy bien, pero básicamente, no se ve tampoco el láser. ¿Alguien tiene un lásercito? Pero sí se ve. Sí se ve. el láser Sí, ya se ve. lo prendo y se apaga. Pero bueno, esto es solo un pedacito del espectro de una roldana de hierro, o sea, son líneas de emisión del hierro, cómo evoluciona, el tiempo evoluciona hacia adelante, al principio es todo un continuo, después se definen las líneas espectrales y crecen y decrecen. Bueno, se puede sacar mucha información de la espectroscopía esta resuelta en tiempo, y se ha formado una técnica, esto ha tenido diversos nombres a través del tiempo, actualmente se llama Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS, o en español sería ERIL, espectroscopía de rompimiento y visión por láser. El rompimiento es lo que con el pulso de luz rompemos la materia y generamos un plasma que emite luz. La otra es la fotoacústica, que de la cual ya hemos hablado bastante. Procesos que, o sea, cuando uno excita la materia con pulsos de luz o radiación modulada, la materia se desexcita emitiendo luz, o procesos no radiactivos, mediante colisiones, se calienta la materia y cambia la densidad, cambia la presión, se generan ondas de sonido que detectamos con un micrófono. La ventaja de esta técnica es que excitamos con luz y detectamos sonidos, entonces la relación señal-ruido son dos mundos distintos, ¿no? Es alta, y por eso se pueden medir procesos muy chiquitos que se mueven, que emiten muy poco sonido, bueno, lo podemos detectar. El efecto inverso en sonoricencia, que también hemos trabajado en él. Y hay dos tipos de fotoacústica, hay una convencional, es que con luz modulada le pegamos a la materia, es decir, ponemos un ventilador, un chopper adelante de un las continuo, producimos pulsitos de luz largos. Eso, la detección se hace con micrófonos, genera ruido audible, se hace con micrófonos normales. Y en el CIMBESTAB empezó en México esa fotoacústica convencional. Y nosotros, y es una de las habilidades diferentes que tenemos, empezamos con esto de la fotoacústica pulsada. Es decir, pulsos de luz, láser y detección con cristales piezoeléctricos. Y empezamos con este tipo, y eso fue una casualidad. Yo cuando llegué a México venía de Estados Unidos en la época de la Guerra de las Galaxias, había mucho dinero, yo trabajaba haciendo láser de rayos X. Cuando llegué acá, que no teníamos nada, digo, ¿qué hago? Y me acordé que con este era un compañero mío del doctorado que estaba haciendo fotoacústica. Los láseres, los láseres, yo hacía láser pulsado, de hecho Jesús Garduño hizo uno, yo en la tesis de licenciatura con nosotros hizo un láser pulsado de aire. Con esos láseres, los micrófonos que usábamos eran los piezoeléctricos que sacábamos en el encendedor, y los osciloscopios los pedíamos prestados, ¿no? O sea, era lo más barato que había. Y bueno, así empezamos, y a lo largo de la historia se han hecho muchas tesis de doctorado y muchas de licenciatura. De hecho, la semana pasada se hicieron una tesis de licenciatura basada en fotoacústica. Entonces, este es el tipo de micrófono, o sea, el cristal, que es el micrófono que se utiliza, es estos cristales piezoeléctricos, cerámica piezoeléctrica, que Rosalba ha desarrollado unas nuevas, con detectores muy finos. Acá está lo que decía, que inicialmente los láseres los construimos nosotros. O sea, y esto empezamos porque era barato, digamos. Finalmente nos ha servido muchísimo porque mediante la espectroscopía nosotros podemos ver la luz que emite cuando le pegamos con un pulso de luz. Y mediante la fotoacústica podemos oír. Entonces tenemos un panorama más completo de lo que pasa. Siempre que no haya reacciones químicas y la energía se vaya en otra cosa. Pero entonces, volviendo a la espectroscopía resuelta en tiempo, ya es una técnica muy establecida. Ahora el robot, el Curiosity, que está en Marte, es la forma que tiene de analizar los suelos de Marte. Hay libros, se hace en eso, y les voy a contar ahora
un poquito más adelante, que nosotros estamos estudiando los suelos de acá también. Otra de las cosas que para lo que sirve es para analizar agua o líquido. El problema es que los líquidos, si les enfocamos luz y le pegamos con un vasito que tiene agua, van a picar y ensuciar la lente. Y bueno, uno dice, lo congelo. Pero todos sabemos, por ejemplo, un vino que lo congelamos y después lo volvemos... gracias. El vino cambia de sabor. Entonces, una forma que se nos ocurrió para estudiar líquidos es hacer gotitas. Y bueno, aprovechando la experiencia que tienen en la acústica de acá, hicimos un levitador acústico en el cual poníamos la gotita, esta es una gotita levitada acústicamente. Acá hay un piezo eléctrico que oscila, se genera una onda estacionaria en el medio que rebota acá arriba, ¿no? Y entonces le pegamos con un haz de luz, formamos un plasma, emite luz y analizamos el espectro, ¿no? Y bueno, estas cositas, esto que está acá, son dos, es como si estuviera en medio de un capacitor para sacar también una señal eléctrica de ese proceso. Entonces, al principio, bueno, esto es lo mismo. ¿Está vacioso, perdón? No está en el aire. Está en el aire. Bueno, acá hay un esquema. Acá está el limitador acústico, acá está la gotita, y al principio la gotita la poníamos en la punta de una jeringa o después la levitábamos acústicamente para estudiar. Y bueno, y veíamos la luz transmitida después de romper la gotita, y también un sistema para proyectarla sobre una pantalla y poder medirla, para ver cómo la emisión de luz cambia en función del tamaño y también de la constitución. Le poníamos agua al principio, después agua con nanopartículas, porque resulta que las nanopartículas aumentan la emisión de luz, y si aumenta la emisión de luz, bajo ciertas condiciones, puede mejorar la técnica esta de LIBS, el Laser Induced Electron Spectroscopy, porque finalmente uno está viendo un espectro. Cuando más grande es el espectro, más sensibilidad tiene la técnica. Probamos con distintas longitudes de onda, analizamos los espectros, y bueno, y vimos que cuando más chiquita es la gotita, para gotas de agua para distintas longitudes de onda, con nanopartículas o sin nanopartículas, cuanto más chiquita es la gotita, más luz emite. También al micrófono, bueno, cuando empezamos con la jeringa, cuando está levitada no tenemos forma de pegarle un micrófono, ¿no? Pero cuando está en la punta de una jeringa, le poníamos en la jeringa, en la aguja, le pegamos un micrófono y escuchamos el ruido que produce. Y bueno, y nuevamente también la fotoacústica, la señal fotoacústica que se genera también crece. O sea, conviene usar gotitas más chiquitas. Y la luz transmitida disminuye, lógico. Si se absorbe más, se transmite menos. Y bueno, también hay con un investigador que ha venido varias veces, que colaboramos, Fausto Bredici. Él propuso hace muchos años, en 2003, esto de que si poníamos el plasma que formamos dentro de un capacitor, uno puede sacar una señal eléctrica debido a que cambia la capacidad del capacitor en función del tiempo. Entonces uno ve señales ópticas y señales eléctricas muy parecidas, o sea, la emisión de luz de un fotodiodo y la señal eléctrica. Y todo esto es para poder analizar un plasma, ¿no? Cuando más que el plasma lo podemos usar para saber qué contiene LIBS o para hacer películas delgadas. Finalmente, por ejemplo, en películas delgadas, que es lo que van a hablar mis compañeros más adelante, cuanto mejor conozcamos el plasma, mejor vamos a conocer la película que se va a formar. Entonces, esto de las señales eléctricas es, nuevamente también esto, cuando más chiquita es la señal, más grande es la señal esa eléctrica. Acá hay un video que no sé si funciona. Acá está la jeringa con la gotita en la punta. Bueno, no importa. Se rompe la gotita y bueno, y tenemos los detectores a los costados, estos capacitores que detectan la señal eléctrica, el micrófono que está pegado a la jeringa, etc.
Y esta es la gotita levitada, que también hay una película que la rompe el pulso de luz. Bueno, el asunto es, y acá con esto de LIDS, es uno de los logros que hemos tenido. Este año se hizo, no, el año pasado se hizo en Pisa. En Pisa en el año 2000 se hizo el primer congreso de LIDS. Y junto con ese, bueno, se volvió a hacer, después de 17 años se volvió a hacer un congreso de LIDS en Pisa, congreso mediterráneo de LIDS. Nosotros fuimos en conjunto con un congreso que tiene mucha tradición de los químicos, que se llama el CSI, es Colloquium Spectroscopic International. Es un congreso que van muchos químicos, espectroscopistas, y se hizo junto con el de LIDS. Entonces nosotros fuimos y propusimos que ese coloquium internacional se hiciera en México en el año 2019. ¿Por qué? Nosotros lo vimos como un negocio. Es un congreso que sale caro, o sea, la inscripción sale como 600 euros, una cosa así. Si nosotros conseguimos, y lo hacemos acá, en Ciudad Universitaria, en la zona de exposiciones, íbamos a tener bastante dinero como para becar muchos estudiantes latinoamericanos y organizar el primer Congreso Latinoamericano de LIDS, que es algo que hemos querido hacer hace muchos años, los latinoamericanos que trabajamos en LIDS, pero claro, nunca nos podíamos juntar todos o venir con los estudiantes. 2 minutos, perfecto. Entonces, bueno, en este coloquio internacional, Citlali va a ser la chairman de los dos congresos, del Colloquium Internacional y todo eso, que hizo un excelente trabajo el año pasado. Tuvimos que ganarle, bueno, le ganamos a España, que estaba previsto que fuera en España. Inicialmente se iba a hacer en Estados Unidos, pero dentro de los reglamentos de este congreso exige que el país dé visa para todos. Y bueno, como vienen de todo el mundo, en Estados Unidos dijeron no podemos, con Trump no podemos, entonces ahí quedó vacante y ahí nos metimos nosotros, porque ya había una fila, ya los de España ya estaban anotados, pero bueno, les ganó Citlali, digamos, y conseguimos hacer ese congreso. Este es un logro bien, bien importante. Entonces les decía, me queda muy rápido, así como el Curiosity ve mediante el LIDS analiza el suelo de Marte, resulta que en un coloquio de estos vino Blanca Prado y empezó diciendo, los voy a enamorar del suelo. Y la verdad que, en un coloquio, bueno, la verdad que yo me enamoré de lo que era el suelo y todas estas cosas, no me había dado cuenta de todas las cosas que hacía, y la llevé para el laboratorio y estuve como 1 hora hablando con ella y como a la hora me di cuenta que era la esposa del director. Menos mal que no hablé mal. Pero bueno, empezamos una colaboración con un estudiante, con Georgina Molina, analizando suelo. Y bueno, tenemos las muestras que tienen de suelo regado, suelos secos, suelos de altura, suelos que les caen cosas. Y podemos ver, bueno, inicialmente queríamos ver si LIDS o Raman, porque nosotros podíamos hacer un Raman portátil. Yo en el último sabático aprendí a hacer eso. Bueno, en principio utilizando los equipos Raman que tenemos acá, o Raman comerciales o LIDS. Que lo que hacíamos era poner los pedacitos del suelo en una pastilla que da comprimidos y le pegamos con luz y analizamos el espectro. Y bueno, analizando el espectro, pudimos ver cosas de contenido de calcio, y eso está relacionado con el pH, o sea, se puede medir el pH, y nos queda bastante bien, o también el contenido de carbón orgánico o inorgánico, analizando el espectro de líneas, de espectros de plasmas inducidos por láser, y también los comprobamos con las mismas muestras, las estudiamos con los equipos que tiene Rodolfo acá, y bueno, nos queda bastante bien. La última cosa que les voy a contar, ya 0 minutos ya se me acabó, pero bueno, es justamente lo que hace Ospari, 1 minuto más, que básicamente en su tesis de doctorado ella estudió, hizo películas delgadas mediante codepósito con Sputnik, con 2 Sputnik formaba una película delgada de óxidos de bismuto que tienen todas estas aplicaciones, y
este sistema tiene muchísimas fases y lo que ella vio que mediante el codepósito podía formar distintas fases que tienen distintas capacidades, pueden ser de no conductoras a conductoras, se puede pasar el gap del visible al ultravioleta. Y bueno, lo que vamos a hacer acá es hacer un codepósito, pero afortunadamente tenemos una máquina de sputtering de RF y ablación láser. Entonces vamos a mezclar los dos plasmas y creemos que vamos a lograr así las fases o muchas de las fases que logró tener ella, ¿no? Y además con la experiencia que tiene. Bueno, ahora sí, sigue Rosario. Perdón. Bueno, como Mayo ya adelantó un poco lo que es la fotoacústica, mi área de trabajo, ¿para dónde es? El de la derecha. Las líneas de investigación principales que yo trabajo, pues es la primera, la de síntesis de películas delgadas, orgánicas, pueden ser óxidos metálicos, grafenos, C60, ferroeléctricos, ferromagnéticos, y las películas las podemos hacer en el laboratorio, pues como ustedes ya vieron, tenemos ablación láser, el PLD, sputtering, evaporadora, y yo en particular es la caracterización fotoacústica de películas delgadas de eso. En particular, el grupo ha variado, ha tendido a hacer mucho sobre síntesis de nanopartículas asistidas por láser pulsado y por supuesto yo hago mucho de la caracterización fotoacústica. Otro tema muy particular es dentro de las capas que yo puedo hacer, que son los materiales ferroeléctricos y ferromagnéticos, hay un proyecto de ferroicos, o sea, multicapas de ferromagnéticos, ferroeléctricos, y el proyecto de PAPIT está enfocado en eso. Y otras líneas importantes es el desarrollo de multisensores piezoeléctricos de alta frecuencia. Los sensores, los materiales ferroeléctricos que he venido trabajando son lo de los ceramistas, de por ejemplo materiales o algunos otros lugares, pero siempre había sido envuelto. Y las frecuencias de resonancia de esos materiales eran alrededor de los cientos de kilohertz, que de todos modos es ultrasonido. Entonces, en película delgada, nosotros hemos trabajado ya para hacer de alta frecuencia alrededor de megahertz, que bueno, son nuestros primeros intentos y además ya podemos hacer multisensores de materiales ferroeléctricos de alta frecuencia. Y el otro campo dentro de los ferroeléctricos son los transformadores piezoeléctricos. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de todo esto. ¿Qué es la fotoacústica? Ya Mayo no los dijo, así que le gano el minuto que estaba. El diseño experimental, también ya Mayo comentó mucho. A mí nada más me tocaría comentar, por ejemplo, que ya en el detalle de las mediciones, la muestra se puede pegar al sensor ultrasónico, esos piezoeléctricos que ya desarrollamos, que ya podemos encapsular, que ya podemos usar, o los comerciales que hay en el mercado, ¿sí? Todos son ultrasónicos y son de cientos de kilohertz, tal vez un megahertz, y los que hemos desarrollado que ya son de 3, 5 megahertz hasta 20, 30 megahertz, ¿sí? Entonces aquí se pega la muestra, puede hacerse el experimento en función de la temperatura, por eso pongo aquí un horno ejemplo, ¿sí? Nosotros pegamos el sensor y pasamos directamente al osciloscopio y las señales que analizamos son las del osciloscopio. Tenemos medidores de energía, los láseres, pues tenemos los que nos menciona Mayo, 7, 5 nanómetros, en varias longitudes de onda, ¿sí? A veces se puede hacer en líquidos y por supuesto en películas delgadas, que es lo que trabajamos, que les voy a mostrar. El primer desarrollo que les voy a platicar es el de capas de grafeno. Nuestro estudiante de postdoctorado, ¿sí?, desarrolló todo el sistema en el laboratorio para hacer grafeno. Ahorita podemos ya trabajar en capas de grafeno de 2, no 4, y ya de ahí para arriba el número de capas que queramos. 3, 4 capas. No podemos hacer todavía de una capa. No, las condiciones para lograrlo ha estado algo complicado, pero de que tenemos grafeno, tenemos grafeno.
Y el análisis que hemos hecho es en función de la frecuencia, pero con sensores de megahertz, ¿sí? Entonces nosotros podemos distinguir sin ninguna dificultad el número de capas de grafeno en función de la señal fotoacústica del número de capas que se depositen de grafeno. ¿Qué tiene de importante hacer una capa? Bueno, el grafeno ya saben que es el material de moda y tiene aplicaciones en infinidad de campos, ¿sí? Entonces, nosotros no nos estamos dedicando ahorita tanto a las aplicaciones, salvo a una, que es la siguiente. La caracterización, les digo, es lo que estamos haciendo, pero la aplicación que estamos utilizando es que en acústica, ¿sí?, los micrófonos, los de capacitivo, tienen una película delgada en el dispositivo del micrófono. Además, les comento que son extremadamente caras, son cositas así, ¿sí? Y se rompe esa película súper rápido. Claro, podemos desarrollar nuestros propios sensores. Estos sensores son de baja frecuencia, son para la región del audio. Y lo que estamos pensando es utilizar las multicapas de grafeno para sustituir la capa, la película que sirve de sensor en micrófonos de audio, ¿sí?, pero ahora con grafeno. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que la película que se le puede poner a los micrófonos estos son de micras, son laminitas súper delgadas, pero finalmente son de micras. Y las multicapas de grafeno son de nanómetros. Entonces, la respuesta en frecuencia tendría que ser muchísimo más alta y no nada más la región de audio, ¿sí? ¿Cómo las depositan con ablación láser? Nada, hacen la película, ¿sí? El trabajo de José Luis, sí, por CBD, hace la película y pueden quedar gigantes. Gigantes me refiero casi centímetros, muchos milímetros, 8, 10 milímetros, y a veces más grande. Ha logrado hacer películas de hasta 2 centímetros por 2 centímetros. Entonces, esa película se traslada, en lugar de la película que tiene de metal, ¿sí?, a el micrófono. Hemos aprovechado la infraestructura que ya da este micrófono. Insisto que se puede hacer el desarrollo para nuestros propios micrófonos, pero esos ya estaban echados a perder, ya no servían. Y en la caracterización encontramos que sí tiene respuesta, ¿sí? Ahorita hemos logrado respuesta muy buena, alrededor de 5 o 8 kilohertz, ¿sí? Todavía no como estos micrófonos que alcanzan los 20 megahertz, y pensamos que tiene que ver con que al depositar la película, la tensión, como todavía húmeda, la tensión superficial, la tensión es uno de los parámetros importantes en las películas, ¿no? Entonces, como no queda tan tensa, la frecuencia baja, pero se han hecho ya experimentos y funciona, ¿sí? O sea, nosotros podemos revivir todos los micrófonos rotos de acústica, ¿sí?, pero eventualmente podemos desarrollar nuestros propios micrófonos. Les comento, estos micrófonos en acústica son de medición, cuestan de 2 a 3 mil dólares, ¿sí? Entonces, cuando se nos rompe uno de estos, pues lo sentimos realmente en el alma, porque recuperarlos es difícil, ¿sí? Entonces, aparte de la caracterización del grafeno, pues estamos haciendo esta aplicación, ¿sí? Las más importantes de nosotros es lo de películas delgadas. ¿Qué películas delgadas hemos hecho? Pues hemos hecho muchas. Óxido de titanio, de wolframio, pero el óxido de zinc en particular ha sido uno de nuestros materiales más trabajados. O las orgánicas unidimensionales y DC60 son las que hemos trabajado en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, transformaciones de fase de estructura en películas delgadas no es trivial, ¿sí? Ver cómo la materia cambia de una estructura a otra estructura no es fácil, ¿sí? Pero aquí les pongo un ejemplo de películas delgadas de óxido de zinc, en donde detectamos una fase que se supone en la literatura no debería aparecer en ninguna circunstancia, salvo a muy altas presiones. Y con PLD encontramos, haciendo la película con plasma, que sí tenía esa fase. Demostrársela a los editores nos costó trabajo, pero lo logramos,
Lo que no le dijimos al editor, porque todavía estaba, sí, eso iba a estar muy complicado, es que la podíamos ver sobre vidrio, la podíamos ver sobre silicio, pero podíamos ver otras fases en algunas circunstancias. Y esta otra fase está relacionada todavía a otra fase muchísima más alta presión, ¿sí? Pero bueno, el ejemplo es que fotoacústica es capaz de ver estas cosas. Nosotros también vemos mucho lo de crecimiento de nanopartículas. Imagínense ustedes que tienen un acelerador de iones, las insertan dentro del material y luego son iones, no son nanopartículas. Y luego le dan un tratamiento térmico y las hacen crecer, ¿sí? Ver ese crecimiento no es trivial. Hay técnicas, son muy laboriosas, con fotoacústica se puede ver prácticamente en tiempo real, ¿sí? Hay algunos resultados, ya tenemos poco para discutir con mucho cuidado, pero se puede ver. Esto es en función de la temperatura, en diferentes condiciones, diferentes inicios. Lo único es que tenemos un zafiro en donde se implantan las partículas. Y otro ejemplo de nanopartículas es, imagínense ustedes que hacen una película de nanopartículas, ahora sí, esféricas, y con el mismo acelerador le dan un cañonazo y las van aplastando, ¿sí? Aquí está el ejemplo de cómo se ve cuando está sin darle los cañonazos de iones y cómo se van aplazando. Con fotoacústica fuimos capaces de detectar el proceso. No era más. Y el último, ¿sí? Así como mayor. Medio minuto. Nosotros hacemos en las cerámicas, ya como cerámicas, transformadores piezoeléctricos. Imagínense ustedes todas nuestras, estas cosas donde tienen sus bobinas vale, para hacer la transformación, ¿sí? Bueno, pues ahora en una cerámica así chiquitita, ¿sí? Se puede hacer la transformación eléctrica de una potencia a otra potencia, donde, por ejemplo, voltaje de línea lo convierten, la corriente se va a cero o casi cero, pero el voltaje se va a 10.000, 20.000 volts, ¿sí? Y con fotoacústica hacemos la caracterización de las cerámicas, en donde podemos ver su respuesta en frecuencia y en cuáles frecuencias puede hacer la transformación de energía más eficiente para la transformación en el transformador, ¿sí? Y bueno, pues ese sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Ahora me toca a mí platicarles un poco de mi proyecto por el cual estoy adscrita a Fotofísica, que tiene que ver con la ablación láser para la síntesis de nanoestructuras de interés biomédico. Y la idea un poco es que si tenemos un grupo que es experto en hacer películas delgadas y nanoestructuras, ahora veamos potenciales aplicaciones. La idea, a grosso modo, es aplicar estas cosas tanto en películas delgadas como en películas nanoestructuradas como en coloides. Y mi primer caso de estudio, pues, son los coloides. Y la idea es más o menos la siguiente. Los coloides que contienen nanopartículas presentan propiedades ópticas particulares. Por ejemplo, algo que se llama plasmón de resonancia, que hace que al interactuar con una onda electromagnética tenga una señal de absorción que no tendría si estuviera en bulto. Y esa señal de absorción, que es característica, es muy sensible a cualquier cambio del medio que lo rodea. Si la función eléctrica del medio que lo rodea cambia, se va a desplazar. Y si nosotros pudiéramos ir poniendo alguna sustancia de interés y que al aumentar la cantidad nosotros pudiéramos medir esa desviación, tendríamos un sensor. Ese es el principio básico. Claro está, como queremos averiguar o saber de sustancias específicas, tenemos que funcionalizar las nanopartículas, porque podrían responder a cualquier estímulo que esté en el ambiente y nosotros queremos que respondan a un estímulo específico. Para eso podemos estructurar la superficie por métodos físicos, por métodos químicos o agregando biomoléculas o químicos. Entonces les voy a platicar de dos casos de estudio. Uno es la tesis del físico Yannick Stobart Sánchez, que la idea era la siguiente. Al hacer ablación láser en la solución que contenía, que iba a contener las nanopartículas, podríamos incluir un agente polimérico que sirviera un poquito como surfactante, pero que además tuviera algunas propiedades químicas que fueran afines al oro, para que después a esta molécula, que es este polímero, es un poliedro oligomérico siloscano, que es una cajita de silicio con oxígeno, y en este caso tiene un tiol que es muy afín al oro.
Y la idea era aumentar la estabilidad de los coloides, porque pues, es un polímero, y que el oro se pegara al grupo tiol y quedara funcionalizado in situ. ¿Por qué creíamos que iba a funcionar? Bueno, se ha utilizado este polímero para hacer transferencia de coloides con nanopartículas de soluciones acuosas a soluciones en solventes orgánicos. Y pues aquí pongo un ejemplo, lo haces por ejemplo cuando quieres mojar una superficie hidrológica. Cuando está completamente solvatado o diluido, pues se ordena. Y además esta cajita es muy estable térmicamente, por lo que bueno, parecía que era muy atractiva para hacer alguna aplicación en ablación láser, donde está pasando un láser pulsado con mucha energía. Y entonces este polímero era menos probable que se rompiera que otros surfactantes. Y acá se movió un poquito, pero este es el montaje experimental, que básicamente es un láser pulsado en 1064, un arreglo de un espejo que redirige el láser, que está enfocado en un lente y que llega a un blanco de oro. El láser va a estar ablacionando a este blanco de oro, que además está montado en una mesita que se va moviendo para hacer más homogénea la ablación, y está puesto sobre un piezo eléctrico que está conectado a un osciloscopio, y la idea principal es usar estos métodos de caracterización in situ como fotoacústica para ir entendiendo un poco cómo va cambiando la energía que recibe el blanco y cómo eso está afectando la producción de nanopartículas. Aquí están las condiciones experimentales, no se ven muy bien, pero las incidentes de 1064, se probaron frecuencias de 5 o 10 Hz, la energía por pulso era de 60 millijoules, y bueno, se usó una cubeta de Corning. Acá muestro un ejemplito de cómo al aumentar el número de pulsos, al aumentar el número de pulsos, no sé si ven que la coloración va tornándose más oscura, es decir, se están produciendo más nanopartículas. Pero como estamos enfocando el haz láser de abajo hacia arriba, pues evidentemente como se están formando nanopartículas, eso absorbe energía, y en la señal fotoacústica podemos ver que después de los primeros pulsos no llega la misma energía. Es decir, hay un problema por resolver para mantener una mayor producción de nanopartículas por unidad de tiempo. Estudiamos la distribución de tamaños para distintas condiciones. Por ejemplo, si partimos de una solución de 100% de 1 por 10 a la menos 4 molar y la diluimos al 70%, podemos comparar concentraciones cuando se tiene etanol, cuando se tiene el polímero, cuando se tiene el polímero más diluido, y también se estudiaron diferentes frecuencias. Vemos que obtenemos nanopartículas esféricas, que es una ventaja de la técnica, no hay como en la síntesis química un montón de poliedros, son esféricas, y el problema es una amplia distribución de tamaños. La distribución de tamaños es tan amplia que no podemos establecer una diferencia estadística significativa en las condiciones estudiadas. ¿De dónde va tu distribución de tamaños? La escala está bien chiquita. La escala está bien chiquita, perdón, va de cero, es que sí, no se ve bien, pero va de 0 hasta 80. O sea, por ejemplo, estas que son muy amplias, tienes a la mayoría en menos de 20 nanómetros acá, pero tienes algunas de 60 o 70 nanómetros. Entonces tienes una distribución de tamaños muy amplia, que es un problema a resolver en la técnica. Y bueno, obtenemos este sello de absorción que tiene que ver con la respuesta de las nanopartículas a un campo eléctrico, pero aquí está en etanol y aquí está con el polímero, es un poquito más ancho. Eso nos podría dar problemas si queremos pegar una biomolécula, porque como lo que estamos midiendo son desplazamientos de picos centrales, si está muy ancho, pues puede ser que no tengamos suficiente resolución. Tendríamos que trabajar en hacer esto un poco más angosto. Algunos de los problemas que hay que resolver son la amplia distribución de tamaños y el hecho de que esto se hizo en etanol, que no disuelve muy bien el polímero. La razón por la que se hizo en etanol es porque es biocompatible, pero al no solvatar completamente o disolver el polímero, pues quedan estructuras de este tipo como granos, como estas cadenas, que dificultan que se pegue justo con el grupo funcional de la nanopartícula. Y bueno, para resolverlo un poco, estamos trabajando con otro tipo de disolventes como ceras vegetales, trabajando con disolver mejor por otros métodos como ultrasonido, tratamiento láser, el postiol, y tratando de entender mediante modelos físicos como DFT qué es lo que pasa cuando una molécula de postiol se une a una nanopartícula de oro en diferentes solventes, pero resolviendo el hamiltoniano para entender el caso ideal. Y bueno, otro ejemplo de aplicación, en este caso es la funcionalización de nanopartículas de oro, en este caso las compramos,
para determinar un canal iónico presente en pacientes hipertensos. Y el problema es que el diagnóstico de la hipertensión no es tan certero porque este asunto de que te midan con un esfingomanómetro, pues lo tienen que hacer durante varios días y tú ya vas cuando tienes síntomas, y la idea es desarrollar un kit diagnóstico en sangre con plasma plaquetario. La doctora Doris Cerecero, que es doctora de Diana Lesem Rubio, que es su tesis de doctorado, descubrió en el 2017 que había una sobreexpresión del canal epitelial de sodio en pacientes hipertensos y era estadísticamente significativo en comparación con personas sanas. Y bueno, la idea es un poco pegar nanopartículas a una de las 3 unidades subproteicas que forman el canal epitelial de sodio que está en las membranas de las plaquetas. Entonces se toman muestras de personas sanas, de pacientes hipertensos, excluimos personas con tabaquismo, dislipidemias, patologías renales, diabetes, obesidad y alcoholismo. O se excluyen todas. Y bueno, se toman las muestras, se centrifuga, se toma el suero plaquetario, y con eso estudiamos por espectroscopía Raman-IR las diferencias entre sanos y enfermos, y después estudiamos la interacción de las plaquetas con el oro, y después funcionalizamos las nanopartículas para pegárselas a proteínas, y el último paso es pegársela a un anticuerpo anti-ENaC. Entonces, el primer resultado es que encontramos diferencias entre pacientes, personas sanas y pacientes hipertensos desde la propia plaqueta por métodos espectroscópicos. Y las diferencias que se encuentran son en fosfolípidos, y esto coincide con la contraparte bioquímica que ha hecho estudios y ha encontrado recientemente que hay modificación en fosfolípidos. O sea, de entrada ya tenemos diferencias en las propias plaquetas. Y luego, bueno, funcionalizamos con este protocolo que ponemos ácido mercaptopropiónico a nanopartículas de oro, y luego ponemos una solución buffer, centrifugamos, tenemos EDC y sub NHS para retrasar un poquito la reacción y que no se precipiten nuestros coloides. Centrifugamos, y en este caso estamos probando con una albúmina de suero bovino, que es muy parecida al anticuerpo que queremos probar para optimizar condiciones, porque la BCA es más barata. Y pues cambia el espectro de absorción, se mueve un poquito cuando tengo la nanopartícula con el puro ácido mercaptopropiónico y cuando le pongo la proteína, y podemos establecer pequeños cambios mediante el espectro de absorción al aumentar la concentración de esta proteína, y tenemos cambios significativos, por ejemplo en su espectro IR, cuando tengo nanopartículas de oro, con ácido mercapto, este es el espectro IR, y cuando tengo la albúmina está en verde, y el espectro que obtengo cuando las funcionalizo es un híbrido entre ambos. Perdón, pero para efectos de sensado con el plasmón de las nanopartículas, para que sirva como sensor, ¿hasta cuánto puede desplazarse el plasmón? O sea, un nanómetro ya, si se desplaza, puede decir, pues sí tiene esta enfermedad. ¿O cuál es el desplazamiento típico para que un sensor de este tipo sea seguro? Pues podría ser un nanómetro, pero yo, por ejemplo, en este caso, esta cantidad de BCA, yo confiaría más cuando tuviera el anticuerpo. O sea, esta es una proteína, pero después vamos a poner un anticuerpo específico que se le pegue a la nanopartícula para que vaya sobre esa. Y bueno, ya finalmente también hacemos fotónica con estructuras de silicio poroso y estudiamos interacción luz-materia. Hola, bueno, trataré de ser breve por la hora. Bueno, de los proyectos de investigación en los que estoy trabajando, voy a presentar nada más uno de ellos, que tiene que ver con la nanoestructuración de superficies. Y por supuesto, esos proyectos se relacionan con todo lo demás que es el grupo, que es... Pero voy platicando. Están muy enfermos por trabajar con tantas sustancias tan raras. Sí, tuvimos una epidemia de enfermos la semana pasada. Está muy bueno. Bueno, entonces, básicamente consiste en la formación de estructuras, de nanoestructuras, sobre superficies, y voy a explicar cómo es el concepto muy básico, el cual consiste en irradiar con láser pulsado, en este caso de nanosegundos, películas delgadas metálicas que están depositadas sobre sustratos dieléctricos en nuestro caso. Entonces, como la caricatura lo ilustra, cuando el láser incide sobre la superficie de la película,
se pueden formar nanopartículas. Y algunos ejemplos de ellos son los que están del lado derecho. Esta es una película una película de oro antes de ser irradiada, y después de ser irradiada con 5 pulsos láser a una cierta energía y para una longitud de onda en el ultravioleta, porque el oro absorbe bien el UV, obtenemos la formación de nanopartículas. Esta es una técnica física para fabricar las nanopartículas y tiene ventajas como que se puede utilizar en áreas muy grandes, solo escaneando la muestra, que las nanopartículas son de alta pureza, puesto que derivan de la película. Entonces, si la película es pura, pues las nanopartículas también. Y que además se pueden hacer de diferentes aleaciones, diferentes composiciones metálicas. Y bueno, también que se pueden hacer adherir sobre sustratos orgánicos o poliméricos. Es una técnica relativamente nueva. Los primeros artículos al respecto empezaron a salir como en 2005. Y bueno, básicamente lo que ocurre es que el pulso láser calienta la película, la funde, y una vez que está fundida, si hay poca adherencia entre la película y el substrato, pues se favorece la formación de gotas. Mientras menos adherencia, es más redondita la nanopartícula. Como el láser es pulsado, una vez que se enfría, pues se solidifica la partícula y resulta lo que les acabo de mostrar. Entonces, nosotros hemos trabajado un poco en entender el proceso, puesto que los modelos teóricos tienen muchas restricciones. Aplican para películas muy delgadas, para energías de láser muy bajas y para un número de pulsos muy pequeño. Entonces, nosotros estamos trabajando en condiciones muy arriba de todos estos valores, tratando de investigar qué es lo que ocurre, y voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un portaobjetos de microscopio recubierto con una película de vidrio de 40 nanómetros de espesor por Sputnik, y cada uno de los círculos que ven son zonas irradiadas y la escala es 3 milímetros. Entonces cada una de esas zonas fue irradiada con el láser con diferentes condiciones de energía de láser, 100 o 300 millijoules por centímetro cuadrado, con diferente número de pulsos. Y con esta imagen podemos ver que se presenta una cierta coloración distinta en cada zona irradiada, que muestra la presencia de nanopartículas, puesto que, como que Betty ya mencionó, estas nanopartículas pueden interaccionar de modo distinto con la radiación electromagnética en comparación con el bulto, y pueden absorber en ciertas longitudes de onda que nosotros lo vemos como un color. Bueno, entonces hemos estado estudiando esto. Este es el espectro de absorción, y vemos que, por ejemplo, para algunos de ellos hay una banda de absorción en las longitudes de onda cercanas entre 500 y 600 nanómetros. Y bueno, dependerá de qué condición usamos. Estas son algunas microscopías de lo que obtenemos. Por ejemplo, para una película de nuevo de oro sobre vidrio de 55 nanómetros de espesor, irradia con 5 pulsos a diferentes energías de láser. Y lo que obtenemos es una distribución de tamaños distintas. La morfología de las nanopartículas, por supuesto, también cambia. Algunas son más esféricas que otras. Y bueno, todo esto depende de la temperatura que alcanza no solo la película, sino también lo que está abajo, del medio que lo rodea. No es igual hacerlo en vacío por procesos de disipación. Y otro efecto importante es el del número de pulsos. Nuevamente, este mismo ejemplo que les mostré. Bueno, si vemos para la fluencia más alta, al irradiar con 10 pulsos, obtenemos nanopartículas sumamente esféricas, y si irradiamos con 500 pulsos, en vez de ver las nanopartículas, observamos agujeros en la superficie. De modo que estamos estructurando un vidrio, en este caso. Pues esta es la superficie del vidrio, y estos agujeros pues son de escalas nanométricas. Este fue el objeto de trabajo de una de nuestras estudiantes de licenciatura, Artemisa, que está presente acá, en donde estudiaba justamente la influencia con un número de pulsos muy grande. Luego, aplicamos esta misma técnica de irradiación de estructuras metálicas, pero ya no sobre películas metálicas completas, sino sobre estructuras periódicas ordenadas. Por ejemplo, este es un arreglo de nanoprismas. Esta es una imagen de microscopía
de SEM. Y por ejemplo acá la barra es de 1 micra, perdón, 3 micras. Y lo que tenemos es un arreglo de prismas periódico. ¿Cómo se hace esto? Esto no lo hacemos nosotros, lo hace un grupo en Italia con el que colaboramos recientemente, en donde para hacer el arreglo, básicamente primero parten de un substrato, en este caso vidrio, y le ponen una monocapa de esferas de poliestireno. El truco está en que sea efectivamente una monocapa. Después depositan una película delgada, que en este caso es de oro, pero puede ser de cromo o de distintos materiales o multicapa. Y como último paso, retiran las esferas y entonces lo que queda es solo el depósito que cayó en los intersticios de la máscara. ¿Por qué técnica depositan? Las películas por sputtering y la nanomáscara. Eso lo podrían hacer ustedes. Sí, lo podríamos hacer el paso 2, pero no el paso 1. El paso 1 es algo que no tenemos montado, aunque es factible. Entonces, al final lo que resulta es un arreglo periódico de nanoprismas que están separados, cuya separación depende del diámetro de las esferas iniciales y cuya altura depende del espesor de la película depositada. Entonces queda un material, como les acabo de mostrar, que por supuesto tiene defectos, si la monocapa no era perfecta. Y entonces el objetivo de nosotros al irradiar este tipo de estructuras era ver si podíamos modificar los nanoprismas, convertirlos en esferas, o si podíamos estas esferas a su vez utilizarlas para perforar el substrato, justo como nos parecían indicar los resultados anteriores en donde perforábamos. Dijimos, bueno, ¿qué tal que podemos perforar un substrato dieléctrico de manera periódica y ordenada? Y bueno, estos son algunos de nuestros resultados. Estos son ejemplos de nanoprismas de cromo sobre sílica y sobre vidrio para diferentes energías de láser con un solo pulso. Y entonces, bueno, vemos que tenemos esferitas aquí pequeñas. Ahora les muestro un acercamiento. Y que si aumentamos la energía, de repente tenemos ya que el substrato está estructurado. Acá ya no hay presencia de cromo, sino que hay una estructura periódica en el substrato. Y por supuesto, el resultado es diferente para el caso del vidrio. Y esto ocurre pues, porque tienen diferentes propiedades termodinámicas ambos sustratos, y bueno, justamente nuestro objetivo es investigar y controlar. ¿Cuál es el tamaño de la fotografía? O sea, ¿eso ocurre lo del spot del láser o cómo? Eso ocurre dentro del spot de láser. Exacto. O sea, se pudieron estructurar. Sí, sí podemos estructurar. Este es un acercamiento, por ejemplo, cómo los nanoprismas se convierten en esferas, en el caso de nanoprismas de cromo con oro sobre de sílica, pero si probamos nada más con cromo, pues el resultado no es tan bonito como en este lado. Bueno, esto dependerá de la aplicación, ¿no? Cuando digo bonito, es bueno, la estructura que uno quiere dependerá de la aplicación que queramos hacer. Y bueno, por mi parte es todo. Okay. Adelanto a las que no me perdón. No, como resumen de todas las cosas que hemos visto, estos son que no se ven. Artículos publicados, son 12 periodos. No, ni con lentes, no, ni de acá lo veo. Hay una falta de ortografía ahí. Hay informes técnicos de la parte de la producción de películas delgadas, también agradecimientos en publicaciones, varios de nosotros agradecemos a Alejandro y a Martín. 6 proyectos, obtuvimos en este periodo 6 proyectos de CONACYT, de GAPA, también uno a través de la UACM, en el cual nosotros somos participantes, que es con Italia, liderado por Tupac. Bueno, es un proyecto internacional con Italia. Y como resultado final es esto de los 12 artículos. Estudiantes de doctorado, 1 ha terminado, 2 están en curso, 2 estudiantes de maestría terminados.
Uy, me faltó poner acá, creo que son 4 en proceso. 9 procesos. 6 licenciaturas terminadas, 4 procesos, 16 cursos de posgrado, todos damos clases en la facultad y en el posgrado, 18 cursos de posgrado, como les decía, 6 proyectos financiados, finalmente una patente después de 7 años de espera. Y como les decía, teníamos esta nuestra habilidad, de que además de ver, podemos oír, como fotoacústica, procesos fototérmicos, procesos fotofísicos de inducción por gas. Y creo que that's all. Preguntas para mí, para mis Te compañeras. agradecemos por todo. Si tienen un par de preguntas, estoy dejando el tiempo. A ver, hasta allá, Botello. Sí, para Citlali. Si Beatriz quisiera usar tus nanopartículas de oro, ¿cómo las colectas, cómo las recoges, dónde las almacenas? ¿Sí? Más allá de que ya las tienes ahí, ¿no? Ya Claro. las generaste, ya las produjiste. Pues en eso estamos. En eso estamos. Ya le pasamos unas a Beatriz y con un estudiante que recién se graduó de maestría en ciencias químicas. Él lo que está haciendo es funcionalizarlas. Entonces tenemos dos opciones. Una, pasarlos a coloide, pero como que no tiene mucho caso. Y la otra es, así como están adheridas sobre sustratos, ponerles gotas del el material con el que van a funcionalizar para ver cuánto dura. Y bueno, justamente estamos viendo que de repente se arrastra, estamos trabajando en esas condiciones. Pero sí, la idea es que ella lo pueda hacer en coloide, en sustrato y con diferentes cosas. Sí, la idea es como migrar un poco a diferentes aplicaciones y cada cosa tendría su ventaja, ¿no? Por ejemplo, un sustrato sólido pues es portable. Entonces, al respecto hay mucho trabajo, incluso para el desarrollo de cultivos celulares hacen algo que se llama monocapas autoensambladas, que generalmente lo que hacen es ponen un coloide, esperan a que se forme una monocapa y tal. Y en ese sentido, por ejemplo, yo veo mucho potencial a la técnica que usa Citlali, porque ya tienes la nanopartícula ahí fija, no tienes que encontrar parámetros de depósito para que te quede una capa, y encima le pones un componente orgánico y lo activas, y ya encima le puedes poner algo que sea una biomolécula o una célula. ¿Por qué, Pues ahí va. ¿Por qué el coloidal no tiene caso? No, sí tiene caso, pero es para diferentes aplicaciones. Digo, o sea, es que sería muy complicado, ya lo tienes en sólido y pasarlo a coloide, mejor como aprovechar las ventajas de que ya está en sólido y es muy portable. Sí, porque a veces los coloides lo que tienen es que justo cuando los estás moviendo de un laboratorio a otro se te precipitan. Es que la mayoría de los... Sí, coalescen. Sí, sucoloides. Bueno, vuelves a agitar. Sí, bueno, pero muchas veces no recuperan, por ejemplo, su monodispersión o su tamaño, y algo que puedes hacer es poner un surfactante, pero son unas moléculas, los surfactantes muy grandes. Entonces eso te puede impedir funcionalizar las moléculas. Entonces yo ahí sí veo mucho potencial a los sustratos, las nanos. ¿Más preguntas? Bueno, entonces pues agradecemos a mucho.